El maná era diario. Se recogía muy temprano en la mañana. Cada uno recogía según su necesidad y se recogía por familias. Muy pero muy buenos días. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Maná, el alimento espiritual diario que no puede faltar en nuestras vidas. Conduce Carlos Ríos. Toma tu agenda devocional Maná. El pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Lucas 6, del 17 al 19. Si tienes alguna enfermedad, debes entender que es una manera en la que Dios nos habla. Pregúntale cuál es el propósito y crece en tu fe gracias a esto. Te invitamos ahora a que respondas las preguntas que encuentras en tu agenda que te llevarán a conocer cada vez más a Dios y crecer en tu vida espiritual. Al final de cada semana encontrarás las respuestas en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook. Pero muy buenos días, queridos oyentes. Bienvenidos a este tiempo devocional donde nos levantamos a buscar a Dios, su presencia y su palabra en la vida de cada uno de nosotros. Bienvenidos a este espacio llamado Maná, fuente de bendición y salud espiritual para todos aquellos que se acercan. Estamos hablando de la crisis que vivió David a nivel familiar, después de la profecía que el profeta Natán estableció sobre su vida de parte de Dios después de haber pecado con Betsabé. Vemos una familia en la que, por ejemplo, ayer que hablábamos claramente acerca de la violación de Tamar por uno de sus hermanos, toda la trama que hubo alrededor, la mentira. Mirar, por ejemplo, el manejo que David le dio como padre a esa situación donde simplemente se enojó, pero no hubo ningún llamado de atención para su hijo mayor. La actitud de Absalón de decirle a su hermana que no diga nada a fin de que no se corra el chisme de la familia del rey y todo lo que está viviendo, o sea, acrecientan la crisis, porque ya se está viviendo una crisis familiar. Pero si además de eso la familia no sabe afrontar la situación, pues obviamente la crisis va a coger otros matices, porque en medio de la crisis seguimos tratando de guardar imagen, en medio de la crisis no le damos manejo a la situación y no tomamos las riendas del asunto. Hay padres que su casa se está derrumbando y se enojan pero no toman decisiones. Se enojan pero no llaman la atención de sus hijos, no hay disciplinas. Y aquí es importante asumir un reto, y es el reto de dejar que las cosas no se desmoronen. Es como cuando alguien debe mucho dinero, entonces dice, no, endeudémonos, que eso ya de aquí para allá no hay nada más, y se sigue endeudando. Es lo mismo, es como ir en el barranco vía abajo. Acuérdese que la Biblia cuenta que todo esto nos habla de un relato que indica que David se desentendió de la situación. Ahora, Absalón, aunque no le dijo nada a Amón en ese momento, dice que lo aborreció y lo odiaba por haber violado a su hermano. O sea, aquí creamos otro problema más, otro asunto más. Y es que ya empezaron a haber, imagínense, toda clase de odios y rencillas entre los hermanos. Y ese momento es el que prepara el escenario para el próximo drama de la crisis familiar de David. Miren, sigamos la historia. Nosotros estamos leyendo el segundo libro de Samuel en el capítulo 13.
La historia dice que pasaron 2 años, de acuerdo con el texto bíblico, antes de que Absalón retomara el asunto de Amón. Lo dice 2 Samuel 13, del 23 al 39. Fue un buen tiempo para pensar bien lo que iba a hacer para vengar el honor de su hermana. Y la oportunidad ideal se presentó cuando Absalón tenía a los esquiladores trabajando en la región de Efraín, en la ciudad de Baal Hazor. La tarea de esquilar las ovejas en el antiguo Israel se acompañaba con fiestas y celebraciones. Mire y verá que el primer libro de Samuel 24-28 nos lo dice. Era una gran ocasión para festejar, para beber, para alegrarse. ¿Qué hizo Absalón? Miren a Absalón lo que hace. Él organizó esa gran fiesta digna de reyes, invitó al rey primeramente, también a sus hijos que eran sus hermanos. Entre esos hermanos estaba Amón. Dice que la narración nos indica que se preocupa por indicar que David estaba involucrado inconscientemente en el complot para asesinar a su propio hijo, porque de esta forma los relatos bíblicos continúan el tema de las consecuencias de los pecados de David. Como había desarrollado costumbres sedentarias, o quizá por la edad o la responsabilidad real y administrativa, David, ¿qué hizo? David rechazó la invitación de Absalón, pero ante su insistencia le permitió al resto de sus hijos asistir al gran banquete. El objetivo expuesto del evento era celebrar en familia la alegría de Absalón al trasquilar sus ovejas. Significaba un momento de prosperidad económica o de triunfo profesional. Sin embargo, la finalidad implícita aquí era otra: vengar la violación de su hermana Tamar. Antes de llegar la familia real, Absalón había preparado muy bien sus planes malévolos. Había organizado el complot. Le había dicho a sus criados que cuando Amón estuviera alegre por el vino, mire que estamos leyendo el verso 28 de 2 Samuel 13. O sea que después de que él estuviera alegre por el vino, Absalón le diera la orden de que lo mataran sin misericordia. Según el pasaje, Absalón le dio una palabra de apoyo y seguridad a sus sirvientes. Esforzaos pues y sed valientes. Imagine pues a lo que los invita a ser esforzados y valientes. En efecto, el plan se llevó a cabo. Cuando Amón bebía y celebraba, Absalón dio la orden fatídica y sus sirvientes asesinaron sin piedad ni compasión al violador de su hermana Tamar. El informe de lo sucedido llegó a David y llegó de una manera distorsionada. Le indicaron que todos sus hijos habían muerto en la celebración y su respuesta junto a la de sus criados fue de luto y angustia. Se rasgaron sus vestiduros, se echaron en tierra. En efecto, la noticia debió haber abatido al monarca y esos mismos gestos de dolor y pena se ponen de manifiesto en la muerte de su primer hijo, ¿se acuerdan? Con Betsabé. Sin embargo, al poco tiempo llegaron las aclaraciones pertinentes. Solo Amón había sido asesinado por mandato de Absalón. Y el motivo expreso del homicidio fue vengar la violación de su hermana. El propio sobrino de David, Jonadab, le comunicó oficialmente al rey que el resto de sus hijos estaban sanos y salvos, pues habían tomado las mulas reales y habían escapado a tiempo. En esa época las mulas eran cabalgadoras propias de reyes y de príncipes. Las noticias de Jonadab se confirmaron cuando el atalaya de la ciudad logró divisar a lo lejos que los hijos de David regresaban a la ciudad. Y cuando finalmente llegaron al palacio y le contaron a David lo que había sucedido, tanto el rey como sus criados e hijos lloraron amargamente la muerte de Amón y lamentaron la actitud y huida de Absalón. Obviamente Absalón huyó, buscó refugio en el reino de su abuelo materno, el monarca Jesús, fuera de los territorios controlados por David. Allí estuvo 3 años, pero David, dice la Biblia, deseaba verlo. Y esa afirmación del deseo de David, ver nuevamente a su hijo Absalón, prepara el ambiente para que sigamos la historia. Llegamos a 2 Samuel capítulo 14. En estos capítulos
El protagonista es Absalón, que presenta una figura conflictiva en la casa de David. Comienza y culmina con la participación de alguna mujer sabia que intenta salvar a un individuo, en 2 de Samuel 14, o a todo el pueblo, y en ambos relatos el futuro de Israel está en juego. Sin saberlo, al permitir que Absalón regresara a Jerusalén, David puso en peligro su reino. Porque de acuerdo con estos pasajes que estamos leyendo, es importante notar que la crisis de David con Betsabé tuvo repercusiones adversas en su familia y en el reino. Como el rey David estaba seriamente preocupado por su hijo Absalón y deseaba verlo, Joab, el jefe de su milicia, ideó un plan para regresarlo del destierro. Dice que mandó a traer una mujer astuta. Mire, lo dice el capítulo 14, verso 2 de 2 de Samuel que estamos leyendo. La trajo del pueblo de Tecoa, que está ubicado muy cerca de Belén y de Jerusalén, para llevar a efecto un plan que permitiera el retorno de Absalón. Mire que aquí una vez más la astucia y la sagacidad juegan papeles de importancia en estas narraciones bíblicas, porque es posible que Joab se percatara del potencial de rebelión que tenía Absalón y quizá pensó que era mejor tenerlo cerca y supervisarlo que tenerlo a la distancia. El plan ideado por Joab era el siguiente: pedirle a la mujer que se allegara ante el rey, fingiendo que estaba de luto por bastante tiempo, y le contara una historia. El propósito era que el relato, el rey en sus funciones jurídicas, se viera identificado con el caso y propiciara el regreso de Absalón al reino. El estilo de Joab es similar al que mostró Natán cuando confrontó al rey con su pecado con Betsabé. La finalidad es que la mujer le presentara al rey un caso legal ficticio que representara la situación de la familia real, y de esa manera esperaba Joab que el rey entendiera la necesidad de permitir que su hijo volviera a Jerusalén. Ni Joab ni David se percataban, de acuerdo con el pasaje bíblico, de que con esas decisiones y acciones ponían en peligro la estabilidad y el futuro del reino. El cuento que debía llegar a David era sencillo. Una mujer viuda tenía 2 hijos que en medio de un conflicto familiar pelearon, y como resultado de ese antagonismo, uno de los hijos mató al otro y toda la familia pedía la vida del hijo asesino para que finalmente se hiciera justicia. El reclamo de la mujer al rey era que de esa forma ella se quedaba viuda, sin sus 2 hijos, sin futuro, sin esperanza. Al matar al único hijo que le quedaba, su familia ya no tendría descendencia, ni nombre, ni porvenir. El rey, cuando oyó esa historia, se solidarizó con el reclamo de aquella mujer, pero sin percatarse de que se trataba de un plan ideado por Joab. Inclusive, le indicó que se fuera tranquila a su casa, que nadie le iba a hacer daño ni a ella ni a su hijo. Ante las palabras de seguridad de David, entonces la mujer devela el corazón del plan verdadero y confronta al rey con su actitud hacia Absalón. La sabia mujer le dice al rey con claridad, mire el versículo 13, estoy leyendo 2 de Samuel 14, que esos resentimientos familiares le hacen daño al pueblo de Dios, que es quizás una alusión solapada a que Absalón podía ser el heredero del trono. En un tono filosófico le dijo al rey: todos de cierto morimos y somos como agua derramada en tierra que no puede volver a recogerse. Y añadió que ni Dios quita la vida, sino que provee medios para que el desterrado no siga alejado de él, en referencia a que posiblemente Absalón moriría no moriría hasta reconciliarse con David. Mire que la palabra final de la mujer al rey describe al monarca como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Versículo 17 de este 2 de Samuel 14. David entonces, ¿qué hizo? Se percató de que alguien estaba detrás de la visita de la mujer, del cuento, de los esfuerzos de reconciliación familiar, e identificó que era Joab. Entonces el rey mandó a buscar a su general y le dijo: vete y haz volver al joven Absalón. Versículo 21. En efecto, podríamos decir que Joab había cumplido el propósito de hacer que David recibiera nuevamente a su hijo en el palacio.
Joab cumplió a cabalidad las órdenes del rey. Trajo a Absalón hasta la ciudad. Sin embargo, miren esto, cuando llegó al palacio, David no quiso recibir a su hijo. Lo envió a que fuera a su casa sin ver el rostro del monarca. Y ojo con esto, ni Joab ni el rey respondían en ese periodo los reclamos de atención del joven. ¿Sabe cuánto pasó? 2 años, hasta que finalmente el rey accedió a recibirlo e incorporarlo en la corte real. Un beso de David fue el signo visible de que lo había perdonado. Versículo 33 del segundo libro de Samuel, capítulo 14. En la narración se incluyen algunos datos generales de Absalón que nos permiten tener una percepción más clara de su personalidad. Se indica que era muy hermoso, expresión que alude no solo al aspecto físico, sino a su disposición y potencial real. Además, se revela que tuvo 3 hijos y una hija, que se llamaba Tamar, como su tía, y era de hermoso semblante. El pasaje añade además que no tenía ningún defecto físico. Dice el verso 26, desde la planta de su pie hasta la coronilla, y que tenía el pelo largo, pues se lo cortaba solo una vez al año. Estos detalles en torno a Absalón quizás revelan una personalidad un poco narcisista. La imagen del cabello alude posiblemente a Sansón y prepara el camino para las narraciones de su muerte. En efecto, estos comentarios sobre Absalón crean el ambiente necesario para poner de manifiesto lo que va a hacer: darle un golpe de estado a su propio padre para quedarse con el reino. Ojo pues que aquí esto se pone bueno. Una vez Absalón se incorporó a la vida del reino en Jerusalén, mire lo que empezó a hacer. Comenzó a llevar a efecto su plan para derrocar a David. Se hizo con carros, caballos de guerra, organizó un pequeño grupo de hombres que le siguieran, y las narraciones presentan a un Absalón arrogante, firme y decidido. Mire que lo dice este segundo libro de Samuel 14 en los versos 26 y en el capítulo 16, verso 22. Obviamente, no tenía ninguna virtud de administrador, ni de rey, ni nada de esas cosas. Pero ¿qué hace? Él ideó un plan para ganarse al pueblo. Absalón deseaba responder adecuadamente a los reclamos de justicia del pueblo. Con ese motivo, el joven príncipe llegaba temprano en las mañanas a las puertas de la ciudad para atender a las personas que acudían al rey a presentar sus dificultades jurídicas y sus casos de negocios. Una vez le preguntaban su origen, le indicaba que si él fuera el juez del país, lo dice 2 Samuel 15:4, mire, si yo fuera el rey de este país, yo les haría justicia. En este contexto específico, el empleo de la palabra juez evoca posiblemente la época de los antiguos caudillos del pueblo que salvaron las tribus de peligros inminentes. ¿Cuál era el objetivo de Absalón con esto? Ganarse el corazón del pueblo. Él específicamente deseaba llegar a que los que pertenecían a las tribus del norte, o sea, a las tribus de Israel, explotaba de esa manera las tradicionales diferencias y dificultades entre las dos tribus, las del norte y las del sur. De forma paulatina y de acuerdo con las narraciones bíblicas, la gente que llegaba al palacio se unía al movimiento de Absalón. Sí, dice que cuando alguno se acercaba para postarse ante él, le tendía la mano, lo abrazaba y lo besaba. Dice el segundo libro de Samuel 15:5. O sea que en efecto, Absalón llevaba a efecto una campaña intensa de relaciones públicas y proselitismo con el propósito claro y definido de llegar al poder. La figura de David en esos pasajes se presenta pasiva, retraída, y la impresión del lector es que el rey estaba confinado en el palacio, quizá atendiendo cuestiones administrativas diarias de su reino, sin percatarse de lo que estaba sucediendo en su familia. Este tema es muy interesante y mañana lo vamos a seguir. ¿Cuál es mi conclusión del día de hoy? Cuando uno no atiende los asuntos a tiempo, cuando uno dilata, cuando uno no coge el toro por sus cuernos y aprende a tomar decisiones radicales y más al interior de su casa, todo se le va a salir de las manos. Las cosas hay que hacerlas a tiempo.
Si usted ve una dificultad, una situación en alguno de sus hijos, algo por corregir, inmediatamente David le dio largas al tema. David se desentendió. ¿Cómo? Mire lo irónico. David quería que su hijo volviera después de 2 años de ausencia. Y después de que volvió, 2 años más pasaron y ni siquiera le dio la cara. ¡Qué ironía! Quiero que mi hijo vuelva, pero cuando está conmigo no lo tengo a mi lado. Y esa era una de las grandes dificultades de David como padre. Esta vida familiar a David le quedó grande. No le quedó grande un reino. No le quedó grande la conquista de tribus, naciones. Era el más grande político, relacionista público. Era un líder, era un guerrero, era un hombre valiente. Pero llegó al tema familiar y David era otro. Completamente desentendido. Tal vez David nunca entendió que la vida familiar era una prioridad. Y por eso mire todo lo que empezó a desencadenarse alrededor de su casa. Porque digamos, listo, David está enfrentando las consecuencias de un pecado. Pero es que cuando uno se arrepiente, se aparta y cuando empieza a tomar decisiones, Dios es bueno. Dios es rico en misericordia y Dios me ayuda a tomar de nuevo el control. Pero David simplemente dejó que las cosas pasaran. Yo le invito a que usted asuma el liderazgo de su casa, de su matrimonio, de que usted asuma el liderazgo de las cosas que realmente están pasando en su casa. Padre, yo te doy gracias por esta mañana. Y tú sabes que durante este tiempo mi oración ha sido para que tú le hables a los varones a retomar el ejercicio del liderazgo espiritual de sus vidas, de sus matrimonios y de sus casas. Señor, tenemos hijos e hijas a quien dirigir, a quienes corregir, a quienes instruir, a quienes disciplinar y formar. No podemos dejar ni delegar esa tarea al mundo, a los amigos. Por Dios, permítenos entender que esa es una tarea que solo tú nos diste a nosotros. Gracias por cada oyente de Maná y gracias por hablarles a través de esta hermosa historia de este rey, que yo sé que deja tremendas enseñanzas a nuestra vida. Y yo oro por los hogares que hoy están enredados en problemas iguales y hasta peores que el de la familia de David. Y te pido que desenredes esas situaciones, que haya un espíritu de perdón, de reconciliación, que las familias se vuelvan a ti, porque volviéndose a ti encontrarán restauración, salvación y vida eterna. Que Dios los bendiga. Y déjeme decirle, si usted ora por su familia, y si usted pide la salvación de su casa, y si usted se pone al frente de su casa, Dios le dará la sabiduría y la inteligencia que necesita para hacerlo. Yo hago una invitación a los varones, participen con nosotros en el congreso que va a haber en el mes de agosto, aquí en la ciudad de Medellín. Vengan desde todas las ciudades, compartan con nosotros un fin de semana en un evento al que vamos a llamar Escuela para Padres. Usted no se lo puede perder. Tráiganos, mándenos a su esposo, mándenos a su padre, mande una persona que usted sabe que lo necesita. Un fin de semana para que su vida sea cambiada y transformada por el amor de Dios. En Cristo Jesús oramos y damos gracias. Amén y amén. Así, mi querida familia, que muy atentos. Quiero decirle a la gente de New York y a la gente de Broward que las reuniones se están llevando a cabo de igual manera, así que yo les voy a dar los números de contacto. Por ejemplo, en Nueva York se están reuniendo los días jueves. Usted puede llamar, pedir la información y allá puede llegar a la reunión. Y en Broward los días sábados a las 7 de la noche. Así que yo les voy a invitar a que con los números de contacto ustedes llamen y allí les darán toda la información pertinente. El número de New York es 347-217-6369. Repito, 347-217-6369. Todos los jueves a las 7 de la noche la reunión. Y los de Broward son los días sábados a las 7 de la noche. Y pueden llamar a este número y él les dará toda la información pertinente. 954-667-5004. 954-667-5004. Nuestras reuniones en Broward. Los espero mañana. Dios les bendiga. Bendiciones para todos.
Todos los miércoles a las 7 de la noche tenemos una invitación para las mujeres que quieren conocer más a Dios. Conéctate por nuestro canal de YouTube Devocional Maná. Te esperamos. Si quieres enterarte de nuestros temas, reuniones y devocionales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Devocional Maná y da clic en la campanita de cualquiera de nuestros videos para activar el recordatorio. Te invitamos a nuestro ayuno mensual desde el 1 al 3 de julio, en el cual estaremos hablando sobre el Espíritu Santo y su importancia en nuestras vidas. Te esperamos por nuestro canal de YouTube Devocional Maná los 3 días a las 5 de la mañana, 12 del mediodía y 7 de la noche. Conéctate con nosotros.